Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Reportan accidente en semáforo en La Habana durante apagón. Un accidente de tránsito se registró en un semáforo en La Habana durante un apagón, de acuerdo con reportes de la prensa independiente. Una nota de 14 y medio refiere que como resultado del aparatoso siniestro se reportan al menos 2 personas con heridas leves. Asimismo, indican que 2 autos colisionaron en la intersección de la calle 17 con la avenida de los Presidentes o calle G, en El Vedado. En apagón y sin los semáforos funcionando, uno de ellos, que transitaba por G, con un Volkswagen blanco, embistió a un Polski Fiat 126 naranja que iba por 17 y que quedó de costado en la calzada. Ambos, de más de 60 años, salieron ilesos pero muy nerviosos. Minutos después del impacto, regresó la electricidad a los semáforos. En tanto, añade un testigo que el conductor del naranja quedó ensangrentado al clavarse sus propios espejuelos y el del blanco estaba cojeando. El primero fue atendido en el lugar por una enfermera amiga de su familia. El segundo, natural de Ciego de Ávila, venía del cercano Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de una cita médica donde le revisaron la operación a corazón abierto que ha padecido recientemente. Por otro lado, trascendió que cualquiera de los dos sufrió doble. El del Polski, por las dificultades para encontrar piezas de repuesto para ese modelo de auto que se introdujo en la isla en los tiempos de comercio con los países comunistas de Europa del Este. El de Ciego de Ávila, por la dificultad para regresar a su provincia, dada la falta de transporte. El motivo principal fue el apagón, refirió por su parte uno de los testigos del hecho, pero ellos también tuvieron su negligencia, uno por no respetar la preferencia de G y el otro por no ir más despacio y parar. Los reportes de accidentes aumentan cada semana en Cuba. La víspera, la redacción de Cubita informó sobre un hecho ocurrido el lunes por la mañana en el kilómetro 18 de la carretera de Pinar del Río a Viñales, cerca del Hotel Los Jazmines, que dejó al menos 2 turistas lesionados. Según reportes preliminares que llegan a las redes sociales, entre los heridos está un padre de 52 años y una hija de 13, ambos de California. El accidente ocurrió a escasos metros del Hotel Los Jazmines cuando presuntamente un camión le cerró el paso a un Chevrolet que acabó saliéndose de la vía e impactándose con un árbol. De igual modo, usuarios dijeron que el conductor del auto Chevrolet procedente de La Habana llevaba a bordo 7 personas cuando perdió el control del vehículo después de que el camión le cerró el paso al auto en una curva.